Las patas del perro sangraban cuando lo encontraron 3 días después, despellejadas de tanto arañar la roca. Thor permanecía inmóvil frente a la entrada de una cueva apenas lo suficientemente ancha para que una persona pudiera arrastrarse. Su pelaje de Golden Retriever cubierto de barro y algo más que el equipo de búsqueda no pudo identificar. Sus dueños, Eric Soler y Delfina Moreno, habían desaparecido en el sistema de cuevas de la Piedra Negra, en la Sierra de Gredos. El 15 de octubre de 2021 Thor pesaba 31 kilos cuando comenzaron su excursión. Cuando los agentes forestales lo descubrieron, pesaba 19 kilos y medio y no paraba de temblar. 3 meses antes, Eric y Delfina habían estado planeando su boda en Madrid, discutiendo sobre los centros de mesa y las listas de invitados como cualquier pareja normal. Eric trabajaba como ingeniero de software en Inditex, depurando código 60 horas a la semana, mientras que Delfina enseñaba francés en un instituto y soñaba con viajar por Europa. Salían de excursión todos los fines de semana para escapar de sus vidas rutinarias, siempre llevando a Thor, siempre manteniéndose en los senderos marcados. El sistema de cuevas de la Piedra Negra no figuraba en ningún mapa oficial. Eric lo encontró mencionado en una única publicación de un foro de 2019, enterrada en un hilo sobre joyas ocultas en la Sierra de Gredos. ¿Por qué 2 excursionistas experimentados abandonarían su cuidadosa rutina para adentrarse en un sistema de cuevas sin cartografiar con su perro? La respuesta estaba grabada en la pared de la cueva con la letra de Delfina, encontrada a 45 centímetros de donde yacía su bota de senderismo rota en la oscuridad. No debimos venir aquí. La pareja salió de Madrid al amanecer la mañana del viernes 15 de octubre. Delfina publicó una foto en Instagram a las 7:03 de la mañana mostrando su Subaru Outback ya cargado, con la frase "Guerreros del fin de semana listos para la aventura". El GPS de su coche mostró que condujeron 204 kilómetros al este, adentrándose en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y luego se detuvieron en unas coordenadas que no llevaban a nada más que a la pista forestal 2646, un camino de tierra para madereros que terminaba en la nada. Sus teléfonos móviles perdieron la señal a las 11:47 de la mañana. El último mensaje de texto en el teléfono de Eric, enviado a su hermano, decían: "Hemos encontrado algo increíble. Desconectamos el fin de semana". Los registros del Servicio de Parques Nacionales no mostraban permisos emitidos para esa zona. Los agentes forestales locales nunca habían oído hablar de las cuevas de la Piedra Negra, pero cuando los equipos de búsqueda llegaron a las coordenadas del GPS de la pareja, encontraron algo más que un coche abandonado, a 7 metros de donde estaba aparcado el Subaru, pintado con aerosol en un pino silvestre con letras rojas descoloridas. Alguien había escrito: "Ansistema Piedra Negra, entrada bajo su propio riesgo, imposible rescatar". La pintura era antigua, quizás de 5 años, y había sido parcialmente cubierta por el crecimiento de la corteza nueva. Alguien conocía este lugar mucho antes de que Eric encontrara esa publicación en el foro. Su coche contenía todo lo que cabría esperar de excursionistas de fin de semana, preparándose para 2 días en la naturaleza. 2 sacos de dormir, aptos para temperaturas de hasta 7 grados bajo cero, una cocina de camping y comida suficiente para 4 días, linternas frontales con pilas nuevas, cuerda, mosquetones y equipo básico de espeleología que Eric había pedido a Decathlon hacía solo 2 semanas, pero faltaba en sus provisiones cuidadosamente empacadas la baliza de emergencia que el padre de Delfina les había regalado por Navidad. Un dispositivo que podía enviar señales de socorro incluso sin cobertura móvil. La habían dejado en la encimera de su cocina en Madrid. El sendero desde su coche descendía a través de un bosque primario durante exactamente 1 kilómetro y 900 metros. Los equipos de búsqueda siguieron ramas rotas y huellas de botas en la tierra blanda, hasta que las huellas se detuvieron en un afloramiento de caliza que se alzaba como un muro desde el suelo del bosque. La entrada de la cueva estaba oculta, detrás de una cortina de musgo colgante y zarzas, invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. La abertura medía 45 centímetros de ancho y 80 centímetros de alto. Para entrar, había que arrastrarse a gatas en la oscuridad total. Ahí fue donde encontraron a Thor la mañana del lunes 18 de octubre. El perro se había desgastado las garras hasta la carne arañando la roca alrededor de la entrada de la cueva. En su cuenco de agua, un plato plegable de silicona que Delfina siempre llevaba en sus excursiones, estaba vacío a su lado. Pero lo extraño no era que el perro hubiera sobrevivido 3 días sin comida ni agua. Lo extraño era que algo lo había estado alimentando. Huesos frescos de trucha de río yacían esparcidos alrededor de su refugio improvisado, limpios de todo de carne. Las truchas de río no desoban en esas montañas en octubre. La zona de desove más cercana estaba a 96 kilómetros. El teniente de la Guardia Civil Marcos Vega dirigió el primer equipo de rescate al sistema de cuevas. Vega tenía 22 años de experiencia en rescate en la naturaleza
incluyendo operaciones en cuevas, pero nada lo había preparado para lo que encontraron más allá de esa estrecha entrada. La cueva se abría a un corredor de 2 metros y 40 centímetros de ancho y 3 metros y 60 centímetros de alto, tallado en caliza por agua que había desaparecido hacía miles de años. Las paredes eran lisas, casi pulidas, y estaban cubiertas de extrañas marcas que Vega inicialmente pensó que eran formaciones rocosas naturales. Pero cuando dirigió su linterna directamente hacia ellas, los patrones parecían deliberados, con un propósito en como símbolos tallados por manos humanas. El equipo de rescate siguió el corredor principal durante 60 metros antes de que se ramificara en 3 pasajes separados. Cada pasaje descendía en diferentes ángulos, desapareciendo en una oscuridad absoluta que sus linternas LED no podían penetrar. La temperatura dentro de la cueva se mantenía constante en 8 grados, lo suficientemente fría como para ver el vaho de la respiración, pero no lo suficiente como para causar hipotermia inmediata. Pero el aire se sentía raro, demasiado denso, demasiado quieto. Vega lo describió más tarde como respirar dentro de una tumba sellada. Encontraron la bota de senderismo de Delfina en el pasaje izquierdo, a 90 metros de la entrada. La bota había sido desgarrada, no cortada ni dañada por rocas afiladas, sino triturada como si algo con garras la hubiera agarrado y tirado. El cuero aún estaba suave, no rígido por la humedad o el frío, lo que significaba que había sido retirada recientemente. Pero no había sangre en la bota ni en el suelo de la cueva a su alrededor. No había signos de lucha, solo cuero limpio y un cordón de bota que había sido mordido. El iPhone roto de Eric yacía en el pasaje central, a 135 metros bajo tierra. La pantalla estaba completamente destrozada, pero la memoria interna del teléfono estaba intacta. La última foto en el dispositivo, tomada a las 2:17 de la tarde del viernes, mostraba el rostro de Delfina iluminado por el haz de una linterna, su expresión seria y asustada. Detrás de ella, apenas visible en la oscuridad, algo más reflejaba el flash de la cámara en algo que podrían haber sido ojos. O podría haber sido roca mojada. La batería del teléfono se había agotado en algún momento de la mañana del sábado, pero el rastreador GPS mostró que habían viajado casi 1,5 kilómetros bajo tierra antes de que la señal se cortara. El mensaje grabado en la pared de la cueva fue encontrado en el pasaje derecho, tallado en caliza blanda, a 180 metros de la entrada. No debimos venir aquí, estaba escrito en letras mayúsculas, cada palabra de unos 15 centímetros de alto. Debajo, en texto más pequeño, alguien había grabado una fecha 16-10-21, 16 de octubre de 2021 al sábado, el día después de que entraran en la cueva. Las letras eran frescas, talladas con algo lo suficientemente afilado como para cortar piedra, pero lo suficientemente pequeño como para controlar con precisión. Algo como la navaja plegable que Eric siempre llevaba en sus excursiones. La navaja que faltaba en su mochila cuando los equipos de búsqueda la encontraron abandonada en el mismo pasaje. Pero los mensajes grabados y el equipo desaparecido no. Fueron los descubrimientos más extraños en el sistema de la Piedra Negra en 6 metros, más allá del mensaje de Delfina. El pasaje se abría a una cámara circular de aproximadamente 9 metros de diámetro. Las paredes de esta cámara estaban cubiertas con los mismos símbolos que habían visto cerca de la entrada, pero estas marcas eran más antiguas, erosionadas por siglos de lento daño por el agua, y en el centro de la cámara, dispuestos en un círculo perfecto, alguien había colocado 17 cráneos de animales, ciervos, jabalíes, osos y animales más pequeños que el equipo de búsqueda no pudo identificar. Cada cráneo miraba hacia el centro de la cámara, donde los restos de una hoguera contenían carbón que la datación por carbono mostró más tarde, que tenía entre 800 y 1200 años de antigüedad. La hoguera contenía más que carbón antiguo. Mezclados con la madera quemada había fragmentos de tela, materiales sintéticos que no existían hace 800 años, equipo de senderismo moderno, un trozo de nylon que coincidía con el color de la chaqueta de Eric, un pequeño botón de metal de los pantalones de Delfina, y debajo de todo, incrustado en la tierra compactada, un solo diente humano. Una muela con un empaste de oro que los registros dentales confirmarían más tarde que pertenecía a una excursionista llamada Patricia Vázquez, que había desaparecido en la misma zona en 1998. A los equipos de búsqueda pasaron 4 días cartografiando cada pasaje del sistema de cuevas. De la Piedra Negra encontraron 3 cámaras más, cada una más profunda y extraña que la anterior. Encontraron equipo de camping de múltiples periodos de tiempo que abarcaban al menos 40 años. Encontraron fotografías de personas que nunca fueron identificadas,
imágenes que habían sido dispuestas cuidadosamente en pequeños santuarios construidos en los nichos naturales de las paredes de la cueva. Encontraron diarios escritos en diferentes idiomas, incluyendo entradas en inglés, español, francés y algo que los lingüistas de la Universidad Complutense de Madrid no pudieron identificar, pero nunca encontraron a Eric Soler ni a Delfina. Moreno, en el descubrimiento más extraño, llegó el cuarto día de búsqueda. En la cámara más profunda a la que pudieron acceder, el pasaje que llevaba a esta sala final era tan estrecho que los trabajadores de rescate tuvieron que arrastrarse en fila india durante 60 metros, siguiendo un rastro de marcadores reflectantes colocados deliberadamente que alguien había adherido a las paredes de la cueva años antes. La cámara en sí era enorme, del tamaño de una catedral, con un techo que desaparecía en la oscuridad más allá de los haces de sus linternas, y cubriendo cada superficie de este vasto espacio subterráneo, tallados en las paredes de suelo. A techo había miles de nombres. Algunos nombres estaban grabados en letras mayúsculas como el mensaje de Delfina. Otros estaban garabateados apresurada desesperadamente, como si la persona que los escribía se estuviera quedando sin tiempo. Los nombres más antiguos, erosionados casi hasta la lisura por siglos de humedad, estaban grabados cerca del suelo de la cámara. Los nombres más nuevos aún eran nítidos y claros, tallados en las partes más altas de las paredes, donde alguien habría necesitado equipo de escalada para alcanzarlos. El equipo de búsqueda contó 2.847 nombres antes de dejar de contar. En la parte superior de la cámara, tallados en caliza a 3 metros y 60 centímetros sobre el suelo de la cueva, encontraron 2 nombres frescos que hicieron que el teniente Vega ordenara a su equipo evacuar inmediatamente en Eric Soler y Delfina Moreno, tallados en las mismas letras mayúsculas que el mensaje que habían encontrado días antes. El Servicio de Parques Nacionales selló el sistema de cuevas de la Piedra Negra el 25 de octubre de 2021. A los informes oficiales citaban inestabilidad geológica y preocupaciones por la seguridad pública, pero la verdadera razón estaba escrita en el informe confidencial del teniente Vega al jefe de la comandancia. Lo que les pasó a esas personas sigue ocurriendo ahí dentro. La entrada de la cueva fue rellenada con hormigón y marcada con señales de advertencia en español e inglés. Los agentes forestales patrullan la zona 2 veces por semana, pero ya no buscan excursionistas perdidos. Se aseguran de que la barrera de hormigón permanezca intacta. Thor se recuperó de su calvario y fue adoptado por la hermana de Delfina en Barcelona. El perro nunca recuperó del todo su personalidad original. Se niega a entrar en cualquier espacio cerrado, incluso casas o coches, y se agita violentamente, con el olor a caliza o el sonido del agua corriente. Los veterinarios no encontraron ninguna explicación física para sus cambios de comportamiento, pero sí hallaron algo inusual en sus análisis de sangre. Rastros de sedantes que no se utilizan en medicina veterinaria, químicos que se encuentran en ciertas plantas que crecen solo en ambientes subterráneos, plantas que nunca han sido identificadas en los sistemas de cuevas de la Sierra de Gredos. La publicación del foro que llevó a Eric a las cuevas de la Piedra Negra fue eliminada en algún momento entre el 18 y el 22 de octubre de 2021. El usuario que la publicó, Explorador de la Sierra 1972, no tenía ninguna otra actividad en el foro y usó una dirección de correo electrónico que no existe. Pero los especialistas en informática forense de la Policía Nacional pudieron recuperar la publicación, eliminada de los archivos en caché. El mensaje completo decía: "Han sistema de cuevas, oculto al este de Navacerrada, múltiples cámaras, símbolos antiguos, Akushikawa asombrosa, trae a tu perro, pueden sentir cosas que los humanos no. Coordinates GPS, 45.371N, 121.58420. Accede mejor a través de la antigua pista forestal 2646 Anaparca, donde termina el camino, y baja a pie. Busca el musgo colgante. Lo reconocerás cuando lo veas". La publicación había sido vista 1.847 veces antes de ser eliminada. Los investigadores del Servicio de Parques Nacionales intentaron contactar con otros usuarios del foro que habían accedido a la publicación, pero descubrieron algo que puso fin a la investigación de forma permanente. Cada una de las personas que habían visto esa publicación del foro había sido denunciada como desaparecida en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama entre 2019 y 2021 en 47 personas. Todos excursionistas experimentados. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Las coordenadas GPS de la publicación del foro no coincidían con la ubicación donde los equipos de búsqueda encontraron el coche de Eric y Delfina. Las coordenadas de la publicación apuntaban a una ubicación 24 kilómetros al norte, donde los mapas del Servicio de Parques Nacionales no muestran carreteras, ni senderos, ni sistemas de cuevas. Cuando los investigadores llegaron a esas coordenadas en helicóptero, no encontraron nada más que naturaleza virgen, ni cuevas San, ni formaciones de caliza, ni señales de que los humanos hubieran estado alguna vez en esa zona. Pero sí encontraron diacite tumbas,
dispuestas en un círculo perfecto, cada una marcada con una piedra de río que había sido tallada con símbolos que coincidían con los encontrados en el sistema de cuevas de la Piedra Negra. En las tumbas eran antiguas, quizás de 200 años, pero habían sido mantenidas recientemente. Flores frescas nativas de la zona habían sido colocadas en cada tumba en el último mes. Las flores eran anémonas de bosque, una planta que florece solo en abril y mayo. Los investigadores llegaron al lugar a finales de octubre. Alguien había estado llevando flores frescas de primavera a tumbas de 200 años en pleno otoño, en un lugar al que se necesitaba acceso en helicóptero para llegar. El radar de penetración terrestre confirmó que cada tumba contenía restos humanos, pero el forense provincial se negó a autorizar la excavación después de que los escaneos iniciales revelaran algo imposible. El radar mostraba cuerpos en cada tumba, pero las imágenes sugerían que los restos estaban dispuestos en poses que los cuerpos humanos no pueden lograr de forma natural. Poses que requerirían que las articulaciones se doblaran en direcciones que la anatomía humana no permite. El informe del forense, clasificado y sellado por orden provincial, concluyó que una investigación adicional supondría un riesgo significativo para el bienestar psicológico del personal. 3 meses después de la desaparición de Eric y Delfina, su lugar de celebración de bodas en Madrid recibió una llamada de alguien que afirmaba ser Delfina Moreno. La persona que llamó preguntó para confirmar la fecha y hora de su ceremonia, programada para el 18 de diciembre de 2021, cuando el coordinador del local explicó que la boda había sido cancelada debido a la desaparición de los novios. La persona que llamó se rió y dijo: no hemos desaparecido. Estamos exactamente donde se supone que debemos estar. La llamada duró 47 segundos y provino de un número de teléfono que no existe en ninguna base de datos de telecomunicaciones. La voz en la grabación, analizada por especialistas en fonética forense, coincidía perfectamente con los patrones de habla y las características vocales de Delfina. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama recibe aproximadamente 200 denuncias de desaparición cada año, desde que el sistema de cuevas de la Piedra Negra fue sellado. En octubre de 2021, ese número ha descendido a menos de 12 denuncias anuales, pero esos 12 casos comparten características que hacen que los agentes del Servicio de Parques Nacionales se nieguen a discutirlos públicamente. Cada persona desaparecida desde octubre de 2021 ha sido encontrada en un plazo de 48 horas, descubierta en lugares a los que no podrían haber llegado por sí mismas, encontradas de pie, completamente inmóviles en claros del bosque, mirando en la misma dirección, ilesas, pero sin memoria de cómo llegaron allí. Cuando se les pregunta sobre su experiencia, cada persona da la misma respuesta: se suponía que debía esperar allí hasta que alguien me encontrara. Los equipos de búsqueda y rescate ya no operan en la zona alrededor del sistema de cueva sellado. La política oficial establece que la región es temporalmente inaccesible debido a trabajos de estudio geológico en curso, pero la verdadera razón está escrita en memorandos internos del Servicio de Parques Nacionales que no serán desclasificados hasta dentro de 50 años. La zona es monitoreada por cámaras de vigilancia con sensor de movimiento colocadas cada 400 metros en un patrón de cuadrícula que se extiende 8 kilómetros desde la entrada sellada de la cueva. Esas cámaras capturan miles de imágenes cada mes, pero solo registran animales y el bosque vacío, excepto en las noches de luna nueva. En esas noches, las cámaras registran la misma imagen repetidamente en 2 figuras caminando de la mano por el bosque, dirigiéndose hacia la entrada sellada de la cueva. Las figuras aparecen con perfecto detalle, claramente reconocibles como Eric Soler y Delfina Moreno, pero sus imágenes no proyectan sombras y no dejan huellas en la blanda tierra del bosque. Las cámaras han grabado esta misma escena 17 veces desde octubre de 2021 a cada vez. Las figuras llegan a la barrera de hormigón que sella la entrada de la cueva, permanecen inmóviles durante exactamente 23 minutos, luego se giran y regresan al bosque. La imagen final de cada secuencia los muestra deteniéndose para saludar a la cámara antes de desaparecer en una oscuridad que los sensores digitales no pueden penetrar. En cada fotografía, Eric y Delfina se ven exactamente como el día en que desaparecieron. No han envejecido, no han cambiado, y siempre están sonriendo.